Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haremos a Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Mide 26 centímetros de alto el muñequito. Vean el detalle. Su escudito, bueno, lo hice más o menos en escudo, ¿no? Pero el nombre, Ronaldo, el número 7. Espero que les guste. La playera va suelta y el short también. Tiene los calcetincitos. Espérense. Así, vean. Ok. Y entonces, espero que les guste. Mando saludos a... Espérenme, les pongo el nombre aquí porque no me acuerdo. Es que... Ay, les mando saludos. Espero que les haya gustado porque es para ellos este cristiano y voy a hacer otro en color blanco. ¿Ok? Ese lo saco en la foto de la comunidad para que vean cómo quedó. Con el uniforme todo blanco y los tenis negros y calcetas blancas. ¿Ok? Entonces, les mando saludos a estos dos chicos y nos vemos en el siguiente tutorial. Pero para los que van a tejer, a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice a Cristiano Ronaldo. Este es un pedido. Voy a tener que hacer dos, pero de diferente uniforme. Entonces, pero prácticamente es lo mismo. Es para que ustedes vean que se puede hacer el mismo muñequito, pero con diferente color de ropa o lo que ustedes pueden cambiar. Ahorita estoy pensando cómo hacerlo del cabellito. Me imagino, bueno, no me imagino. Ya sé que ustedes ya vieron el resultado final. Pero yo, ahora dijo, a Miriam del pasado, no se me ocurre cómo tejerlo. Pero creo que ya lo resolví porque ya terminé el muñeco, ¿verdad? Le habla la Miriam del pasado a la del futuro. Entonces, vamos a tejer con estambre angorita. Si ustedes quieren cambiar el estambre, no hay problema, solo que va a variar un poco el tamaño, ¿ok? Pero eso es normal. Vamos a tejer con color carne todo el cuerpo. Lo que vamos a hacer es que el uniforme venga separado del cuerpo, ¿ok? Entonces, vamos a ocupar estambre color carne para todo el cuerpo, blanco para el short, azul marino para las calcetas, rojo para el jersey, amarillo para los tenis y negro para el cabello, ¿ok? Creo que sí lo tiene negro. No sé si es castaño oscuro o negro, pero creo que es negro. Entonces, vamos a utilizar botones de 1 centímetro de diámetro, de estos de honguito. Voy a utilizar un gancho del número 3. Sí me lo pidieron con soporte. Entonces, vamos a necesitar... Ay, mi tacita. Tres palitos para banderilla de los pequeños. Voy a necesitar, creo que es todo. Entonces, bueno, el silicón líquido ya saben, eso es de cajón. Entonces, bueno, eso es de que obligatorio, así. Ok, entonces voy a comenzar tejiendo los bracitos. Ok, voy a ir tejiendo los dos muñecos que me pidieron. Entonces, yo hago 3 piezas y les enseño una, ¿ok? Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6.
y cierras la vuelta. De la vuelta 2 a la 14 voy a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo a la siguiente vuelta con una cadena. Y donde subí con la cadena, ahí empiezo el primer punto. Vean, subo con la cadena y ahí hago el primer punto. ¿Ok? Así lo rematan y van a hacer otro bracito. En su caso, ustedes van a hacer solo 2 brazos. En el mío voy a hacer 4. Porque voy a hacer los 2 Ronaldo al mismo tiempo. Creo que es la manera más fácil de hacer muñecos en serie. Ir tejiendo partes por partes y luego ya al final unir, ¿ok? Entonces, lo tejo, va a quedar así, lo rematan y regresamos. Ok, miren, ya comencé la piernita. Entonces, vamos a hacer la primera pierna, pueden rematarla. La segunda no. Entonces, en mi caso voy a empezar con el color amarillo porque los tenis son amarillos. Entonces tejo 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y ahí mismo empiezo con un punto bajo y luego un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, una disminución, 2, son 4 disminuciones, 3 y 4. Y tejo 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5. Entonces son en la vuelta 5, 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos. En la vuelta 6 hago una cadena, 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 1, 2, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en la vuelta 6 son 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 4 puntos bajos. Van 3, 4, 2 disminuciones, 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Relleno, cambio el color a color azul marino.
Ok, ya rellené el piececito y ya cambié el color. Ahora, de la vuelta 8 a la 12, vamos a tejer punto por punto. Nos quedaron 10 puntos bajos. Espérenme, ya cuando se mete el relleno ya. Ajá, nos quedan 10 puntos bajos. Y entonces tejo 10 puntos bajos en cada vuelta de la 8 a la 12, punto por punto. Terminamos y cambiamos el color a color carne. Ay, espérame, que ya agarré otra cosa que no era. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 voy a cambiar al color carne. Ya rellené y entonces de la 13 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Una vez que termines, si es tu primer piernita, la puedes rematar. ¿Ok? Si es la segunda, no. Y vas a introducir el palito de la banderilla. Y vean. Le dejo como 2 centímetros terminada la pierna. ¿Ok? Nada más. Entonces, corto con las tijeras. Hagan de cuenta. Hago esto y voy girando. Voy girando. Y entonces se hace ya el surquito y lo parten. Y ya quedó. Eso se va a ir enterrando así. Girando. ¿Ok? Vean. De hecho, pueden ponerlo desde ahorita y tejer. Eso no afecta en nada. Solamente que si es maña, el tejerlo con el palito ahí. ¿Ok? Vean. Entonces, lo tejen. La segunda, no rematen. Le voy a dejar en color carne. Y regreso. ¿Ok? Pero no quiero que rematen para que podamos unir las piernas. Ok, en la vuelta 19 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, luego 2 cadenas y vamos a alinear las piernas. Y es aquí. Clavo y tejo 10 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego tejo 2 puntos bajos en las cadenas que estaban sueltas. Luego tejo 9 puntos bajos de la primera pierna. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Luego, en la vuelta 20 voy a hacer una cadena, un punto bajo. Ay. Y en las 2 cadenitas voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Y tejo 10 puntos bajos de la segunda pierna. Va 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí, espérame, 10 puntos bajos. Ahora tejo 2 puntos bajos de las cadenas de en medio. Ya las tejí. Luego tejo 9 puntos bajos de la primer pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean. La vuelta 21 a la 26 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Yo lo voy a marcar porque siempre me pierdo, pero ese es opcional. Entonces, de la vuelta 21 a la 26, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 28 a la 33 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ahí, espérenme. La marco y son de la vuelta 28 a la 33, punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahorita va a quedar así el muñequito, pero es que vamos a hacer la ropita por separado. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 vamos a unir los bracitos. Voy a tejer una cadena y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces voy a unir el brazo por 2 puntos bajos. 1 y 2. Y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y agarro el otro brazo. Lo parto a la mitad. Y hago 1, 2 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Ya quedó. Ok, en la vuelta 35 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. ¡Ay! Ok, en la vuelta 36 vamos a hacer 6 disminuciones. Y nos va a dar un total de 6 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 6 disminuciones y regresamos. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer
Vamos a comenzar ya la cabeza. Vamos a tejer una cadena y voy a tejer un aumento en cada punto. ¿Ok? Lo tejo y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Así. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 38 voy a tejer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 41 voy a tejer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 3, 4 y el aumento. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 42 a la 50 vamos a tejer punto por punto. Yo voy a marcar porque siempre, de veras que siempre me pierdo. Entonces, lo tejo y regreso. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la voy a cerrar con un punto deslizado y subo con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí empiezo el primer punto. Entonces, tejo de la 42 a la 50 y regreso. Así. Ok. En la vuelta 51 voy a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Ok, en la vuelta 52 vamos a tejer. Bueno, rellené ya la cabeza y pasé el palito por el cuello. ¿Ok? Entonces, si sobra, yo corté como 2 centímetros también del palito. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 52 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 53 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Vayan rellenando conforme vayan avanzando, que quede durita la cabeza, porfa, para que no quede así como deforme. Entonces, lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso, perdónenme, regreso. Ok, en la vuelta 54 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok,
En la última vuelta, en la 55, voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Rematamos, dejamos estambre para poder cerrar el circulito y regreso. ¿Ok? Entonces son 6 disminuciones. Los dejo, remato y regreso. Ok, miren, ya terminé el muñequito. A ver. Mide 26 centímetros de alto. No es pequeño. Entonces vamos a vestirlo. Primero voy a hacer la playera. Y esa es en color rojo. En mi caso, ¿no? No me pregunten de fútbol porque no sé. Antes digan, sé quién es Cristiano Ronaldo, pero no sé ni para qué equipo juega ni por qué la voy a hacer en color rojo la playera. Vamos a empezar con 16 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Más una. Y a partir de la segunda vuelta voy a tejer 16 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok. Ya tejí los 16 puntos. Giro el tejido. Subo con una cadena. Y en la vuelta 2 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. No es cierto. 4 veces. No, son 4 veces. 3 puntos bajos, un aumento, 4 veces y me va a dar un total de 20 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a girar el tejido y subo con una cadena y hago 4 puntos bajos, un aumento. 4 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta voy a hacer un punto bajo. Luego van 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Otra vez hago 1, 2, 3, 4 cadenas y hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo y son 4 puntos bajos, 3 y 4. ¿Ya vieron? Entonces, en la vuelta 5 giro el tejido, hago una cadena y hago punto por punto. Son 4 puntos bajos y luego 4 puntos bajos sobre las cadenas. 1, 2, 3, 4 y luego hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego 4 puntos bajos otra vez sobre las cadenas. 1, 2, 3, 4 y hago 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y vean. En la vuelta 6 voy a hacer punto por punto. No es cierto.
En la vuelta 6 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento. Son 2, 3, 4, 5 y el aumento, ¿ok? Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 7 a la 12 voy a tejer punto por punto. Son 28 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Es que me está haciendo capricho la Chopis. Entonces quiere, no sé qué quiere. Y anda de... Esos son los sonidos que escuchan. Entonces, lo tejo, juego un ratito con Chopis y regreso. Ok, miren, ya quedó. Vuelta 13. 12, perdónenme. Si la quieren un poquito más larga, agréguenle 2 vueltas más. Pero yo la voy a dejar así. Entonces, voy a rematar, pero dejando estambre para poderlo coser. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Y dejo estambre. Así. Ok. Ahora, vamos a hacer una cadena y jalo sin soltar las puntas. ¿Ok? Y me sale una orejita. Voy a clavar aquí, en uno de los puntos laterales. Clavo, jalo, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y voy a hacer 12 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta con un punto deslizado de donde empecé. ¿Ok? Subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos. Así lo tejo de la vuelta 2 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahí está. Y así van a tejer la segunda manga. También. Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren. Ay, espérenme, se está moviendo. Ya quedó la playerita. Entonces, vamos a ponérsela. A ver. Así. Ay, espérenme. No, si le atino, pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la parte de atrás? Voy a cerrarla así. Así, muy bien. Punto por punto. ¿Ok? La voy a cerrar. Y ya quedó la playerita. Bueno, hay que ponerle un número, su número. Creo que es 7, porque dicen que es CR7. Entonces, voy a hacer el número en fieltro color negro. Creo que ven negro el número. El nombre se los debo, porque pues, o sea, animo que en este lomito, bueno, en este espaldita, quepa todo el número, el nombre, pero que no va a estar. Tengo que ponerle Ronaldo, ¿verdad? Creo que lleva el apellido. A ver, déjenme ver cómo le hago, pero no creo, porque es que está muy pequeño el muñeco. Pero el número sí se lo pongo. O sea, ese sí va de cajón.
Es que el cliente ya lo conozco, me va a reclamar y me va a decir, "Ah, es que no le pusiste el nombre". Y entonces, no, es que es muy estricto este cliente. Entonces, voy a ver, espérenme. Busco el número. Bueno, vamos a hacerle el número en color negro. Y creo que va. A ver. Es un 7, ¿no? Pero espérame. El 7 va así, ¿verdad? Entonces, va así. Porque hasta eso hay que fijarse. O sea, ¿hacia dónde va el 7? Y creo que no hay fotos de la espalda del jugador. A ver, espérenme. Así. Creo que va así. Dejen checo una foto. Ok, miren, hice el 7. Ay, dejen, veo si me animo más al rato de ponerle Ronaldo, porque voy a ver si me sale cosiéndolo con color negro. Y no lo podía hacer antes porque acuérdense que pegué aquí, cosí el número, o sea, cosí el suéter. Ay, ahora el suéter, la playera. Déjenme concentro. Ok, vamos a ver. Si hago la R aquí, pues adivinen qué. Sí pude, pero abarcó de hombro a hombro. Miren, Ronaldo. Entonces, ay, no, de veras que en las que me meto yo. Ok, ¿cómo lo van a hacer esto? Van a hacer las letras así. Es así. Van a ir bordando esto. No hay de otra forma. Así. Vean. ¿Ok? Dejen. Ay. No, pues sí. Ahí está. Así. La R-O-N-A-L-D-O. Así lo tienen que bordar. Van de aquí, luego acá, luego se van para acá y luego para acá y luego se van para acá y así. Tienen que tejerlo así, bordarlo así porque si no, no va a quedar. Entonces, ya les di cómo hacer el nombre. Nada más tienen que centrarlo del hombro al otro hombro y más o menos queda así. ¿Ok? De adelante creo que no le voy a hacer nada. Creo que no lleva nada. Espero. A no ser que traiga algo, ¿verdad? Que diga Emiratos o algo. No sé qué es lo que dice. ¿Qué dice? Ay, trae un escudito en rojo, aquí con amarillo. Y dice Adidas y dice no sé qué en blanco. Ay, pero ¿eso cómo lo hago? Pues miren, lo voy a dejar así. Vamos a hacer el short. El short vamos a hacer primero 2 piernitas. Vamos a hacer 20 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cierro la vuelta así. Vean. La cadena queda de frente. Entonces, hago un punto deslizado. Este lo jalo. Entonces, hago una cadena y empiezo desde la primera cadena a hacer un punto bajo.
tejo 20 puntos bajos. Si ven, estoy escondiendo la tirita que quedaba suelta entre los puntos. Entonces, tejo así, punto por punto, y al cerrar la vuelta es con un punto deslizado. Tejo la vuelta y regreso. Ok, ahora, ya que la terminé, cerré con un punto deslizado y subo con una cadena. Y ahí mismo empiezo. Otra vez, 20 puntos bajos. Voy a tejer de la vuelta 2 a la 5, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vean, ya terminé las 5 vueltas y rematé. Vuelvo a hacer otro igual, pero no voy a rematar. ¿Ok? Entonces, córrele, teje la otra pierna y regresa. Yo aquí te espero. ¿Ok? Ya que la terminaste, ahora sí, dale. Vamos a pegarlos. Vamos a hacer esto. En la vuelta 6 voy a tejer una cadena y tejo 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Tejo 2 cadenas, tomo la otra parte y voy a tejer 20 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y voy a tejer las 2 cadenas. Sobre las 2 cadenas tejo 2 puntos bajos. Ahí están. Y me voy a la primer pierna y tejo 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Me van a decir, es que ahí te quedó un hueco. No, es que ese punto siempre me queda así, como lo brinqué acá. Ah, no, ya vi que fue. Miren, miren. Aquí fue el error. Lo metí en el mismo punto. Pero ya vimos que eran los 15. Miren, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora sí. Y cierro la vuelta. Es que hay un punto en que parece que me lo brinco, pero no. Pero es que aquí fue el error que lo metí en el mismo hoyito, dos puntos bajos. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer lo mismo. Subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Aquí están las 2 cadenas. Tejo un punto bajo sobre cada cadena. Y aquí empiezo. 20 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 y 20. Tejo 2 puntos bajos sobre los 2 bajos que había hecho en la cadena. Y voy a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cierro la vuelta. Vean, en la vuelta 8, y me quedaron 44 puntos bajos. En la vuelta 8 y 9 voy a tejer punto por punto. Son 44 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. 6 veces y al final quedan 2 puntos bajos sueltos. Los tejo y me va a dar un total de 38 puntos bajos. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces, 2 puntos bajos y me da un total de 38. Lo tejo y regreso. Ok. Bien, en la vuelta 11 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y al final quedan 2 puntos bajos. Lo tejo y me va a dar un total de 32 puntos bajos. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces, 2 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y al final quedan 2 puntos bajos. Lo tejo y regreso, pero da un total de 26 puntos bajos. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución 6 veces, 2 puntos bajos. Ok, en la vuelta 13 y 14 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde, lo tejo, rematamos y ya quedó. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ya quedó. Entonces, ya está el muñequito en sí. Ahora, falta hacer el cabellito. Lo voy a hacer en café oscuro. ¿Saben qué? Si no se ve tan negro, o sea, no, creo que no tiene el cabello negro. Ha de ser café oscuro. Entonces, déjenle, le pregunto a mi esposo, pero me va a decir, es que es café oscuro. Es que lo veo. No, sí lo tiene negro. Es que él es un poco morenito por el sol. Yo me imagino por todo el entrenamiento que hace. Entonces, vamos a hacerlo en negro, ¿sale? Y a ver cómo... Ah, espérenme, nos faltan las orejas. Las orejas, esas sí son importantes antes de pegar el cabello. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a rematar dejando estambre. ¿Ok? Y voy a pegar en la cabeza de una vez. ¿Y saben por qué? Porque necesitamos ver lo del cabello. Y vean, lo voy a pegar en la vuelta 36, 38, 40, 42. En la vuelta 42. Pero vamos a checar que esté paralelo al brazo, a la mitad del brazo.
¿ok? Y va a ir así la oreja. Ahí está. Remato. Así. ¿Ok? Y ya quedó. Hacen la otra igual y vean. ¿Ok? Entonces, hacemos la otra orejita y regreso para lo del cabello. Espérenme, también me falta el cuello blanco. No lo iba a hacer, pero creo que sí es mejor hacerlo. Entonces, vamos a tejer 16 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Más 2 cadenas. Y en la tercera cadena voy a hacer un punto alto, 2 puntos altos, luego 2 puntos bajos dobles, 2, y luego tejo 12 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no es cierto, y quedan 8 puntos bajos, son 8 puntos bajos. Ok, son 2 puntos altos, 2 puntos bajos dobles, 8 puntos bajos, luego 2 puntos bajos dobles y queda 2 puntos altos. Ajá, así. Y vamos a rematar. Sí, corto. Así. Voy a hacer un amarre aquí. Si ustedes gustan. Si no, yo porque quiero que quede casi parecido acá de este lado. Entonces, hago el amarre. Corto el excedente. Y vamos a hacer esto. Vean. Voy a pegar con silicón el cuellito. ¿Ok? Y lo voy a dejar así, un poquito abierto porque según yo trae polo. Entonces, cuello polo, que le llaman. Así. Y si se fijan, no llego todo hasta la mera, el centro, no llego. Y el otro lo pego igual. Así. Nada más que la esquinita pegué con el otro. Y ya quedó. Ok. Lleva como unas franjitas aquí, pero se va a confundir con el nombre. Es lo que no quiero. Bueno, lo voy a dejar así. El escudito, podemos hacerlo ficticio. ¿A qué le llamo ficticio? Va en rojo. Y es como un bolsillo, la forma de un bolsillo. Así. Y así. Va aquí. Y lleva algo amarillo. Lo que puedo hacer es coserle algo amarillo en el fieltro. Nada más que pues la apariencia, ¿no? Es que les iba a decir el gatazo, pero esa palabra es mexicana. Entonces, o sea, que aparente algo, que parezca escudo. Y ya con eso, y el de Adidas, pues ya lo voy a dejar así porque no me va a salir. Siempre digo no, ¿verdad? Y lo termino haciendo.
Ok, vean, es que se ve raro el escudo. Entonces, ay, ok, ahí está. Y voy a hacer así como rayitas o algo así como que pareciera el escudo. Si no lo pueden clavar, vamos a hacer esto. Con una aguja más fina, lo clavan y le hacen así. Y así sí pasa la aguja. Vean. Y luego aquí, otra vez. ¿Ya vieron? Y entonces lo paso otra vez por aquí. O sea, el chiste además es que aparente algo, pero es que está muy pequeño esto. Otra vez. Ahí está. Y ya quedó. Algo así. Miren. No necesitan que sea algo así como muy especial. Y entonces le voy a poner silicón líquido y lo voy a pegar aquí. Va de este lado. Así. Y espero a que seque. Ok, hago la otra oreja y regreso. Ok, ya vamos a hacer el cabello. Ay, perdonen, es que unas usan audífonos y yo haciendo mi ruido. Con color negro voy a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. La cadena nada más es para iniciar la vuelta, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a tejer de la vuelta 8 a la 14, punto por punto.
no hay pierde. 42 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, lo voy a dejar hasta la vuelta 11 porque así me combino con lo del muñequito. Es que estoy viendo que a la 14 sí se me hizo muy allá. Y miren, sí, a la vuelta 11 cubrí lo que hasta las orejas. Entonces, en la vuelta 12 voy a tejer punto por punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 puntos. Yo marqué hasta de oreja a oreja. En la vuelta 12 son 20 puntos bajos. Es que tengo que anotarlo. Entonces, de la 13 y 14, no, de la 13 a la 15 voy a tejer punto por punto. Giro el tejido. Vean, es que a veces hablo más rápido que lo que hago. Giro el tejido, subo con una cadena y hago punto por punto. 20 puntos bajos otra vez. Es la vuelta 13. Y entonces tejo de la 13 a la 15, punto por punto. Giro el tejido en cada término de la vuelta y tejo 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Así quedó. Y entonces, vean. ¿Qué vamos a hacer? Entonces esa está la vuelta 15. Aquí voy a tejer 5 tiritas, pero así. Voy a hacer una cadena, jalo sin soltar las puntas y es la orejita. Entonces, voy a marcar el centro. Les digo que nada más voy a hacer como 5 o 6 tiritas. Aquí y acá. Si se fijan, nada más estoy agarrando como que la parte del centro de la cara, pero tampoco tan a la orilla de las orejas. ¿Ok? Entonces, eso sí lo tienen que hacer ustedes porque no hay de otra. Y entonces, voy a tejer de la parte de adentro. Clavo, saco la orejita que hice, hago una cadena y hago 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas más una. Y voy a hacer a partir de la segunda cadena 10 puntos bajos. ¿Ok? Así. Vean, voy punto por punto. Y llego al final. Ven que hice una cadena antes. Ahí mismo hago un punto bajo. ¿Ok? Y otra vez hago 10 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más una. Y a partir de la segunda cadena hago punto por punto. 10 puntos bajos.
¿Ok? Y otra vez hago otra tirita. O sea, hago un punto bajo, otra vez hago la tira y así. Ahorita les digo cuántas vamos a hacer. Llegué al final y hago en el siguiente hoyito un punto bajo. Vamos a hacer esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiritas. Hago 8 tiritas y regreso. Para las que quieran ver, vean. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto empiecen a hacer las tiritas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, en el sexto empiezan a hacer las tiritas. Dejen 8 tiritas así y regreso. Ok. Voy a pegarlo y miren. Las greñitas van así. ¿Ok? Entonces, vamos a pegar primero lo que es la base del cabellito. Voy a hacer esto. Y trato de que queden bien alineadas las detrás de las orejas. Vean. Así. Y hago esto. ¿Ok? Entonces, ya quedó pegado de aquí. Entonces, ahorita, las greñitas sí van. Van una a una, pero vean, puedo hacer esto. ¿Ok? Y agarro la greñita 1. Así. 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 Ok, ya quedó. Ok, vamos a pegar los ojitos. Así. Ahí ya nos falta la nariz, pero espérenme. Ok, los ojitos los voy a pegar a esta altura. ¿Ven que quedan las orejas? Así. Ok. Ahí. Ahí. Entonces, veo la orilla de la oreja. Ahí. Pego el otro ojo. Así. Ok. Y me faltan las cejas. Dejen que sequen 10 segundos y regreso. Ok. Voy a hacer las cejas así. Es arribita del ojo. Y la paso 2 veces. ¿Ok? Y las trato de hacer alineadas. Ay, ay, ay. Trato como de rematar aquí. Y lo clavo y lo mando a otro lado. Ahorita se seca. Nada más que jale muy fuerte. Ok. Ahora, la nariz. La nariz la voy a tejer haciendo 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer
6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Voy a rematar. Y hago esto. Hago un nudo con esto, un amarre. Así. Jalo todo para abajo y corto el excedente. Y vamos a pegarla en medio de los ojos. Le pongo silicón líquido. Y aquí. Así ya quedó el muñequito. Ok, ya quedó. Miren. Dice mi esposo que siente que esto va así a un ladito. Así. Y creo que sí. Ok, ya quedó. Mide 25 centímetros de alto. No eran 26, ¿verdad? Bueno, pero vean, de la parte de atrás dice Ronaldo. Entonces, espero que les haya gustado este tutorial. Compartan, suscríbanse, regálenme un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.